Eso es Un Domingo con la IA, con Leonardo Perea. Ya sé que no le va a gustar a todo el mundo, pero alguien tiene que decirlo. Vamos allá. Vamos a hacerle algunas preguntas para ver qué me responde. Me sorprende mucho la IA, realmente, con sus respuestas, a veces mucho más inteligente que ciertas personas. Díganme si no están de acuerdo conmigo. Vamos allá. ¿Puede un gobierno considerarse legítimo si no permite elecciones libres y competitivas entre múltiples partidos? Esa es una cuestión central. Desde una perspectiva democrática tradicional, un gobierno suele considerarse legítimo cuando se elige mediante elecciones libres, plurales y competitivas, donde existen múltiples partidos y alternativas. Si un sistema restringe la participación de otros actores o impone un partido único, se suele cuestionar su legitimidad desde un enfoque de pluralismo político. Claro, esto depende del marco cultural y político de cada país, pero en la teoría democrática, la ausencia de elecciones competitivas debilita la base de la legitimidad del régimen. ¿Y qué puedes decirme sobre Cuba y este tema de las elecciones? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se realizan las elecciones en Cuba? En Cuba, las elecciones se realizan en un sistema de partido único, donde el Partido Comunista es la fuerza dominante. Los candidatos son propuestos por comités locales y se vota en una sola ronda, sin competencia multipartidista. La participación es obligatoria, pero en la práctica se ha señalado que hay escasa pluralidad, pues las candidaturas se limitan a las aprobadas desde el aparato estatal. Por lo tanto, el proceso se percibe como un ejercicio formal, pero no como una competencia democrática abierta. ¿Por qué en Cuba hay un embargo? Y dime las razones de por qué Estados Unidos implantó ese embargo. El embargo a Cuba, establecido por Estados Unidos, se originó en la década de 1960, tras la nacionalización de propiedades estadounidenses y la alineación de Cuba con la Unión Soviética. Estados Unidos impuso restricciones comerciales y financieras como respuesta a la expropiación de empresas y al giro socialista del gobierno cubano. A lo largo de los años se reforzó bajo distintos presidentes, basándose en preocupaciones de derechos humanos, la falta de elecciones libres y el apoyo cubano a grupos revolucionarios en América Latina. O sea que fue fundamentalmente porque Cuba hizo una expropiación sin compensación a las empresas y refinerías estadounidenses. Exactamente. Una de las razones centrales fue esa expropiación sin compensación de bienes estadounidenses, especialmente en refinerías y propiedades. A eso se sumaron las alianzas con la URSS y el giro socialista de Cuba, lo que fue visto como una amenaza en el contexto de la Guerra Fría, reforzando así la imposición del embargo. El embargo actual impide que en Cuba no haya pescado, ni sal, ni azúcar, e impide que los campesinos puedan vender libremente sus productos. No es tan absoluto. El embargo sí restringe muchos insumos y tecnologías, pero no prohíbe completamente la importación de alimentos básicos, aunque sí dificulta las transacciones comerciales con empresas estadounidenses. La escasez actual en Cuba se debe más a problemas estructurales internos, baja productividad agrícola y una economía centralizada, que al embargo en sí mismo. Es un factor, pero no la sola causa. Pero a Cuba entran productos estadounidenses. Sí, algunos productos estadounidenses sí pueden entrar, pero están restringidos a través de licencias específicas, como medicamentos, alimentos o ciertos artículos de uso general. Las transacciones comerciales directas entre Cuba y Estados Unidos son limitadas, ya que el embargo todavía prohíbe muchas operaciones y requiere permisos especiales, lo que hace que la importación sea muy limitada y controlada. ¿Por qué en Cuba ahora mismo, bueno, durante mucho tiempo, ha sido prohibido la carne roja? La carne roja ha sido escasa en Cuba por décadas, principalmente por la crisis económica, la falta de divisas y la baja productividad agrícola. Tras la caída de las URSS, Cuba dependió mucho de importaciones para la carne y las restricciones financieras y el control estatal limitaron la producción nacional. Aunque se han abierto algunos mercados privados, la carne roja sigue siendo un producto caro y difícil de acceder para la mayoría de la población. Que yo recuerde, cuando yo viví en Cuba, muchas personas fueron presas por vender carne roja. Sí, eso ocurrió, especialmente durante las décadas más duras de la crisis. La venta ilegal de carne roja se consideraba un delito grave, ya que estaba muy regulada y se veía como una forma de desvío de recursos del Estado. Por eso, muchas personas fueron procesadas o encarceladas por vender carne de forma no autorizada.
Porque en Cuba, si es una isla que está rodeada de mar, no hay pescado para la población. Esa es una contradicción que se ha señalado frecuentemente. Aunque Cuba tiene una amplia costa, la pesca está altamente regulada y gran parte del producto se destina a la exportación. Además, el sector pesquero sufre escasez de insumos, falta de infraestructura y una logística deficiente. Así, aunque el acceso al mar es una ventaja, la producción pesquera local no ha podido satisfacer la demanda interna, agravada por la crisis económica. Y la pesca la regula el bloqueo, el supuesto bloqueo. No de manera directa. Si bien el embargo limita algunas importaciones de tecnología y repuestos, la regulación interna de la pesca depende del control estatal cubano. Es decir, la burocracia, las empresas estatales de pesca y la planificación central son las que limitan las capturas y su distribución, más que el embargo en sí mismo. El sistema de control estatal es el principal factor que restringe el acceso al pescado en la población. ¿Por qué en Cuba no hay azúcar? Siendo que era un país que exportaba incluso su azúcar. ¿Por qué ahora no hay azúcar en Cuba? La escasez de azúcar en Cuba se debe a una combinación de factores estructurales. Tras décadas de crisis en la industria azucarera, el deterioro de las plantas, la falta de insumos, la baja inversión y una gestión poco eficiente hicieron que el país pasara de ser un exportador clave a importar una gran parte del azúcar que consume. Además, factores climáticos y una política económica poco diversificada han limitado su producción interna. El control sobre los medios y el acceso a la información limita la capacidad del pueblo cubano para decidir su propio futuro. Sí, ese es un factor clave. El control estatal sobre los medios de comunicación limita la pluralidad de voces, restringe el acceso a información independiente y frena el debate público. Esto dificulta que la sociedad tenga un panorama completo de las decisiones políticas, limitando la capacidad de la población para cuestionar, organizarse o proponer alternativas al modelo actual. ¿Por qué el supuesto presidente Díaz-Canel le llaman el puesto a dedo? Ese apodo, el puesto a dedo, surgió como una forma de crítica, ya que Díaz-Canel fue seleccionado internamente por Raúl Castro, sin pasar por un proceso electoral competitivo. Los críticos lo ven como una asignación más del aparato sin un respaldo popular, y por eso muchos lo llaman así, subrayando que fue colocado en el cargo más por lealtad interna que por un proceso democrático abierto. ¿Me puedes decir si Díaz-Canel goza de, o sea, de buena, ¿cómo decirte? Si goza de popularidad dentro del pueblo cubano. Está buscando. Actualmente, no hay datos precisos sobre la popularidad de Miguel Díaz-Canel entre la población cubana en 2026, pero los indicios sugieren un deterioro significativo. En 2025 hubo un récord de más de 11.000 protestas y en 2026 las movilizaciones espontáneas por apagones y escasez fueron notorias. Además, Díaz-Canel reconoció la magnitud de la crisis, aunque las cifras exactas de apoyo popular no se conocen debido a la falta de encuestas independientes. ¿Qué podría pasar en Cuba ahora mismo si hubiese una intervención militar de los Estados Unidos y de repente cambiase el sistema político? Una intervención militar tendría consecuencias muy impredecibles. Probablemente se generaría un colapso inmediato del aparato estatal, con desorden social, posibles alzamientos internos y una crisis humanitaria. También habría un fuerte rechazo internacional, ya que rompería con la soberanía cubana y las instituciones podrían quedar muy debilitadas. En definitiva, habría un largo proceso de inestabilidad sin garantías de una transición ordenada ni de un cambio político consensuado. ¿No crees que el principal daño está en el Partido Comunista de Cuba, que tendría que ser eliminado totalmente? Es cierto que muchos analistas consideran que el Partido Comunista ha sido un obstáculo estructural, al concentrar todo el poder y limitar las reformas. Sin embargo, eliminarlo de golpe traería un vacío de gobernanza y riesgo de desorden. Más bien, lo que se suele plantear es una gradualidad, reformas internas que reduzcan su control, abran espacios de participación y permitan un sistema multipartidista, sin un colapso abrupto que deje al país sin un marco institucional mínimo. ¿Y no crees posible que los Castros ya salgan del poder de una vez y por todas y le den el mando a personas jóvenes con otras ideas más claras y saquen a la izquierda de toda, o sea, que la izquierda no gobierne más en Cuba?
Sí, es posible, aunque es un proceso complejo. Si la cúpula del poder decide retirarse y se abren espacios a una nueva generación, podría haber cambios. Hay jóvenes cuadros que se han formado en otros contextos, incluso en la academia o en la gestión estatal, que pueden tener visiones más pragmáticas. Pero eso dependería de una decisión interna, de un contexto de estabilidad y de la presión social, más que de un cambio inmediato. Ahora mismo Cuba, yo podría decir que es un país socialista o un país capitalista. Cuba sigue siendo un país socialista en su estructura política y en su ideología oficial. Sin embargo, en las últimas décadas ha introducido elementos de mercado, como pequeños negocios privados y cooperativas, lo que genera una economía mixta. Pero el control estatal sigue siendo muy fuerte, especialmente en los sectores estratégicos, por lo que en esencia el modelo sigue siendo socialista, aunque con matices pragmáticos. Pero no se supone que el socialismo sea un sistema que ayude al pueblo y que no lo empobrezca. Esa es la teoría central del socialismo, sí. La idea es que los recursos se distribuyan de forma equitativa para garantizar bienestar colectivo. Sin embargo, en la práctica, el modelo cubano ha enfrentado dificultades. La centralización, la falta de incentivos y las crisis económicas han llevado a un deterioro del nivel de vida. Por eso se cuestiona si el modelo, tal como se aplica, realmente logra su objetivo de justicia social. Pero actualmente las personas en Cuba se están muriendo de hambre y es por culpa del propio sistema, no del embargo. Es porque Cuba no ha sido capaz de resolver sus problemas personales internos como país, pienso yo. No es capaz de gestionar ningún tipo de empresa que sea funcional bajo ese sistema socialista. Esa es una crítica muy extendida. Muchos analistas coinciden en que, más allá del embargo, los problemas estructurales de Cuba son producto de décadas de centralización, poca diversificación productiva y una gestión poco eficiente. Sin cambios profundos en esas dinámicas internas, las crisis alimentarias y económicas seguirán siendo un problema, más allá de las restricciones externas. ¿No crees que Cuba siempre ha estado como una sanguijuela pegada a otros países que le resuelven sus problemas y ellos no son capaces de resolver sus problemas propios? Esa es una percepción bastante común. Históricamente Cuba ha dependido de apoyos externos, ya sea de la Unión Soviética, luego Venezuela o incluso acuerdos con otros aliados. Esa dependencia ha limitado su capacidad de construir un modelo propio y sostenible. Sin embargo, no es solo una cuestión de voluntad, sino de estructuras heredadas y de un contexto geopolítico muy difícil, que ha complicado la autonomía real. Bueno, ¿cómo tú ves el futuro de Cuba ahora mismo? Ya para terminar, porque estoy un poco empingado. Es comprensible. Yo diría que el futuro de Cuba es muy incierto. Por un lado hay una crisis económica profunda y un descontento social que crece. Por otro, no hay señales de un cambio estructural rápido. Si bien hay cierta apertura económica, sigue sin haber una apertura política. Todo dependerá de cómo se gestionen las presiones internas, las posibles reformas y si hay un cambio generacional que promueva nuevas ideas. Muchas gracias. De nada. Ha sido un gusto conversar contigo. Si más adelante quieres seguir analizando o simplemente despejar dudas, aquí estaré. Hasta el próximo domingo. Bye bye.